Muy buenos días, saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nuestra clase correspondiente al tema número 3, es decir, vamos a revisar hoy el ciclo o el proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros. Este tema pues da inicio a 6 temas en los cuales vamos a revisar lo que es el funcionamiento o la operatividad de una empresa desde el punto de vista de sus ciclos de transacciones. Fundamental e importante para nosotros conocer esto, ya que las transacciones, como hemos dicho en nuestro primer tema, son la fuente de los datos que requiere el sistema de información contable para poder transformar o procesar esos datos y convertirlos en información financiera, que es el producto más importante, digamos, del mismo sistema, y que además del uso del sistema, pues implica la aplicación de nuestros conocimientos y de nuestras habilidades para el análisis de los datos y el registro, el reconocimiento de esos datos a través o a la luz de las normas internacionales de información financiera, que son las aplicables y las que están vigentes como marco regulatorio para nuestra profesión y la contabilidad acá en Venezuela. Entonces, en este proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros, iniciamos a revisar esos 6 temas en los cuales vamos a ver operativamente a la empresa desde su funcionamiento, desde cómo funciona o cómo se desarrollan esos ciclos de transacciones, fuente de los datos que una vez capturados por el sistema de información contable, analizados, clasificados, pues se procesan y se registran, y de ellos se obtiene la información financiera, que es pues el producto fundamental y a donde nosotros debemos apuntar en términos de calidad la formación de nuestro criterio y de nuestro manejo y dominio de las normas para poder garantizar de una manera razonable que esa información es información de calidad. Por supuesto, entonces, el marco regulatorio de las normas que sería aplicable para todo lo que es el reconocimiento y la evaluación de esas transacciones, sumado a un marco fundamental también que nosotros hemos venido ya analizando desde sistemas y procedimientos, que es el relativo al sistema de control interno. La estructura de control interno que le da también un marco a las transacciones y que de una manera pues también ayuda a que esa información sea información con, digamos, un nivel apropiado de razonabilidad, dado que ese control interno, esa estructura de control interno, es la que nos permite tener una seguridad razonable de que las transacciones se ejecutan o se llevan adelante con los niveles necesarios de aprobaciones, de documentación, de respaldo de esas transacciones, para pues darle visos de calidad a esa información. Cuando nos referimos a la calidad, pues por supuesto, entonces son los atributos que esa información presenta una vez que está o es posible ser presentada. Y en términos de lo que nos plantea el control interno, bajo el modelo COSO, en el marco del modelo COSO de control interno, se nos habla de una seguridad razonable de que esa información está libre de errores significativos. Es decir, no decimos que está libre de errores. Pueden existir errores, pero esos errores no son determinantes o no cambiarían sustancialmente el análisis y las decisiones que una persona pudiera tomar sobre la información financiera. Es decir, que
es sumamente importante pues que las normas internacionales de información financiera, que nos dan ese marco para lo que es la valoración, el reconocimiento de las transacciones, y el modelo o el marco de control interno, que ya sabemos está vigente el modelo COSO para el diseño de estas estructuras de control, pues se complementan para dar entonces esa seguridad en términos de la razonabilidad de la información financiera. Hoy vamos a iniciar entonces la revisión del tema número 3, que tiene que ver con el proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros. Un proceso muy importante. Desde el punto de vista de sistemas, sabemos que todos los sistemas o los subsistemas que conforman a un sistema tienen una importancia relativa y están pues dentro de esa estructura sistémica, y que el sistema no es el mismo si alguno de ellos falta. Sin embargo, entonces no podemos plantear que un proceso es más importante que otro, puesto que tiene o reviste alguna característica determinada, puesto que si una empresa no vende, pues definitivamente no tiene cómo comprar, y si no compra, pues no tiene cómo fabricar o cómo producir. Entonces diríamos que todos esos procesos, todos esos ciclos de transacciones revisten una especial importancia, porque todos de una manera integrada y generando las interacciones requeridas y necesarias por la entidad, contribuyen de una manera determinante para la consecución de los objetivos organizacionales, ¿no? Pero es evidente que si una empresa no tiene ingresos producto de su producto de la interacción con sus clientes, pues esa falta de recursos, esa falta de flujo, en este caso de efectivo para poder desarrollar sus actividades, pues no le va a permitir avanzar de una manera pues adecuada, ¿no? Entonces vamos a iniciar el compartir pantalla para ver la presentación que tenemos preparada. Esta presentación pues ya está en el aula virtual. Por acá hay una pregunta en el chat en relación al examen. Yo me voy a referir al examen cuando estemos terminando esta primera sección de las reuniones de Zoom. Sin embargo, como se informó en el correo electrónico, el examen estará abierto entre las 3 y las 6 de la tarde. Y para presentarlo van a tener 25 minutos. Es un examen relativamente sencillo para poder responder de manera sencilla, y pues no les tomará seguramente todo ese tiempo que se dejó disponible. Va a estar abierto entre las 3 y las 6. Todo eso está en un correo que yo les envié, y lo pueden ver también porque ya la evaluación está montada en el aula virtual y allí están las indicaciones. Bueno, comienzo entonces vamos a compartir la pantalla para que veamos entonces la presentación del proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros. ¿Todos están viendo ya la pantalla compartida? Sí, profesor, se puede ver. Ok, vale, muchísimas gracias. Recuerden que pueden activar sus micrófonos e intervenir en el momento que lo requieran, si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer algún aporte, si quieren compartir alguna experiencia de ustedes en su trabajo, si alguno pues trabaja en un proceso de ventas, trabaja en un proceso de cobros, pues con toda confianza. Y es más, agradeceríamos sus aportes, porque eso nos va a permitir enriquecer los contenidos y enriquecer la formación que podemos desarrollar
¿Ok? Esto es un aprendizaje que es colaborativo y pues ya ustedes están en un nivel profesional de la carrera, ustedes ya están en el ciclo profesional de la carrera, es decir que están ya con un criterio bastante formado en relación a lo que es nuestra profesión y por supuesto los aportes que ustedes pueden hacer son muy importantes al fin de tener pues un conocimiento mucho más afianzado y un aprendizaje y el desarrollo sobre todo de competencias es muy importante. Entonces si ustedes tienen esa experiencia, si ustedes pueden hacer esos aportes, con todo gusto pues intervengan y hacemos también que esta reunión sea mucho más participativa. Bueno, iniciamos entonces la revisión de este proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros. Muy bien. Como objetivo de este proceso, pudiéramos establecer que a través de él se satisfacen las necesidades del cliente, permitiéndole a la empresa mantenerse en el mercado al mismo tiempo que incrementa sus ingresos. Este proceso entonces tiene que ver directamente con los requerimientos de nuestros clientes, es decir, las relaciones comerciales de la empresa con otras empresas o con personas pues, naturales que pudieran estar o que estén interesados en el producto o en los servicios que nuestra empresa ofrece, ¿verdad? O que la empresa pues, ofrece. Entonces estamos analizando el proceso desde la visión de la empresa como oferente de servicios o de bienes y servicios que son requeridos por otras empresas o por personas pues, naturales que pudieran estar, como ya hemos dicho, interesadas en esto. ¿Qué es lo que queremos con esto? Pues bueno, que esa relación con nuestros clientes nos permita generar un volumen creciente de operaciones que permitan pues que esas operaciones, al generar los ingresos correspondientes, la empresa pueda crecer en sus utilidades, en sus requerimientos de patrimonio y que eso pues también se proyecte en términos sociales, en términos de la participación de esa empresa en su sociedad, en su entorno. Y por supuesto, pues generar relaciones en las cuales los clientes sean fieles y nos permitan mantenernos en un mercado que sabemos está, pues en Venezuela pues tenemos condiciones bastante complejas. Muchas empresas han dejado de existir o han dejado de operar. Sin embargo, pues también hay otros nichos, otros rubros en los cuales se han desarrollado, digamos, nuevas oportunidades. Y todo esto pues implica que la empresa, al ofrecer un mejor servicio, al ofrecer un bien de mejor calidad y al tener sobre todo relaciones estables, relaciones pues relaciones estables y alimentar esas relaciones con los clientes. El hacer pues que esos clientes o cultivar en esos clientes una fidelidad pues nos va a permitir ese mantenimiento de la empresa en el mercado, ese crecimiento de la empresa en su mercado y por supuesto eso debería estar asociado a un incremento de las ventas, de esos ingresos y pues un flujo constante de recursos desde fuera hacia la entidad que permita pues un flujo apropiado de esas operaciones. Es decir, que la empresa pueda pagar sus obligaciones, que la empresa pueda pagar a sus trabajadores, que la empresa pueda
tener capital de trabajo que le permita contar con los recursos y con los insumos necesarios para poder reinvertir, para poder hacer que esos procesos estén en constante crecimiento. En este proceso, las principales funciones son el proceso, registro y control de las actividades que se ejecutan para mantener y aumentar el volumen de las ventas. ¿Sí? Proceso, registro y control. Es decir, la parte operativa, o sea, cómo se da ese proceso, cómo se ejecutan, cuál es el paso a paso para un proceso de ventas, cómo en la ejecución de ese proceso se van generando los registros apropiados, es decir, se van generando los documentos necesarios para que ese proceso quede debidamente respaldado y tengamos además una pista de auditoría para el seguimiento de esas transacciones. Y por supuesto que ese proceso y que ese registro se hagan dentro de un marco de controles apropiado para que esas actividades se ejecuten, se desarrollen en un entorno pues debidamente favorable para que aumente también ese volumen de las ventas. Importante también el establecimiento de políticas y procedimientos en términos de crédito y cobranza tendientes a mejorar la utilidad neta, es decir, generar políticas que permitan tener un apropiado flujo hacia la entidad que garantice niveles de rentabilidad. Sabemos que en Venezuela, bajo un proceso tan complejo de hiperinflación y que ha sido sostenido ya por tiempo, ya estamos prácticamente acostumbrados a vivir en esto, pues es impensable hablar de crédito, al menos en moneda de flujo pues legal como es el bolívar. Diferente si puedes hacerlo en una moneda dura. Entonces, pero hablar de crédito en inflación es imposible, porque si tú vendes hoy, mañana o quizás al mediodía, ese dinero no vale lo que valía al momento de emitir el documento. Entonces, sin embargo, es un proceso natural. En cualquier economía sana, el proceso implica una venta que por naturaleza es a crédito y que ese crédito pues luego implica una cobranza y esa cobranza es la retribución de los flujos de efectivo hacia la entidad que pues toca o toma lo que es el intercambio de bienes, de recursos entre las empresas que están interactuando. Y pues es fundamental también que todo lo que se vende, todo lo que se factura, se cobre. Por lo tanto, estamos orientados a que las políticas y los procedimientos nos permitan una reducción de las pérdidas en términos de cuentas por cobrar, lo cual se debe traducir en un incremento en el flujo del efectivo y el mantenimiento sobre todo de las excelentes relaciones con los clientes. He aquí un punto fundamental e importantísimo. O sea, los clientes son los que hacen que la empresa se mantenga. Por tanto, yo tengo que considerar que esos clientes se sientan bien, que estén bien atendidos y yo poder pues, cubrir en la medida de mis posibilidades como entidad esas necesidades o esos requerimientos de los clientes para que ellos generen relaciones o para generar con ellos relaciones de fidelidad. Entonces, vemos cómo
estas funciones son, digamos, las necesarias para que este proceso se dé de una manera, fluya de una manera apropiada, y podemos ver estas funciones de manera estándar en cualquier empresa. Esto de una manera o de otra se lleva a cabo en la mayoría de las empresas, y en empresas pues, organizadas bajo la preparación de manuales y todo esto, todas estos objetivos, estas funciones estarían previstas en un manual de normas y procedimientos. Las funciones específicas de este proceso tienen que ver con el procesamiento de la orden de compra del cliente, la concesión de créditos, el envío de mercancías o el despacho, y la facturación y registro de las ventas. Entonces, esas serían funciones específicas del proceso que implican la interacción de distintas personas dentro de la entidad, distintas áreas funcionales. Digamos que en este caso el proceso de ventas es motorizado de una manera determinante por el departamento de ventas, el departamento comercial. Sin embargo, en este proceso, a lo largo del proceso, intervienen una serie de unidades funcionales dentro de la entidad. Interviene administración, interviene crédito y cobranza en los casos en los cuales tengamos que analizar al cliente para poder conceder un límite de crédito, que es parte también importante del control, ¿verdad? Para yo garantizar un adecuado marco de controles, yo debería analizar el cliente, debería revisar su expediente crediticio, si le voy a aprobar crédito, y determinar la capacidad de pago de ese cliente, hasta qué punto yo puedo darle un nivel o un volumen un límite de crédito, de modo que eso establezca parámetros para encerrar, digamos, las transacciones de venta. Bueno, yo a este cliente le puedo dar un límite de crédito de 7 días y le puedo dar un rango de X cantidad de bolívares o de dólares, según estemos hablando, ¿no? Entonces yo determino eso a través de ¿qué? De un análisis financiero que hago de la documentación de ese cliente, y establezco esos parámetros para que en medio de estos parámetros se rija la relación comercial. Entonces allí interviene la unidad de crédito y cobranza, interviene la unidad de administración, interviene la unidad de almacén y de despacho para lo que es la preparación de los despachos y los envíos de las mercancías a los clientes. Y por supuesto interviene el área pues, funcional de facturación, que es la emisión del documento que luego va a dar el pie para que contabilidad registre esas ventas. También son funciones específicas de este proceso el procesamiento y registro de las devoluciones. Nos quedan 10 minutos. De las devoluciones, rebajas, bonificaciones sobre ventas, el procesamiento y registro de cobros de facturas, la estimación de cuentas incobrables para el provisionamiento de las mismas, y la eliminación de cuentas por cobrar si estas han resultado incobrables. Acá vemos un cuadro en el cual podemos ver la función específica, los formularios y los registros que aparecen, y la relación o el enlace que hay con otros procesos dentro de los 6 que ya nosotros vamos a revisar en las próximas clases. En primer término, ¿qué tenemos? Tenemos el procesamiento de la orden de compra de un cliente. Es el cliente manifiesta su necesidad o su requerimiento de un producto, o de un bien o de un servicio, mediante la colocación de un documento que es muy importante, que es la orden de compra. El cliente nos coloca una orden de compra, y esa orden de compra es una especie de compromiso del cliente en términos de adquirir el producto o el bien que estamos negociando. Por supuesto, esta orden de compra es un documento externo, pues, es decir, lo emite el cliente, nosotros lo recibimos como empresa vendedora en este caso,
Y esto pues puede también convertirse en un documento interno si nosotros tenemos vendedores y esos vendedores van a visitar a los clientes y toman los pedidos. Por supuesto que todos estos procesos con los temas tecnológicos han, digamos, han cambiado en términos de su forma, pero siguen siendo, en términos funcionales, siguen siendo los mismos. O sea, yo puedo ir a un cliente y ya con mi celular, ¿verdad? Estoy tomándole el pedido y me estoy conectando directamente con la empresa y estoy solicitando de una vez ya que generen ese despacho para el cliente. Antes era un talonario y venías, tomabas un pedido y pasabas y llegabas y procesabas ese pedido y convertías esto en un pedido de cliente. Entonces, lo que han cambiado, digamos, son las formas, pero en términos de procedimiento estamos hablando de lo mismo. Yo tengo que relacionarme con el cliente me tiene que decir a mí qué es lo que quiere y la manera de decírmelo es a través de un documento formal que es la orden de compra. Cuando nosotros tenemos a ese cliente estudiado, como ya les he dicho, si le podemos dar crédito, pues ese crédito ha sido producto de un proceso de análisis y ese proceso de análisis tomaba o tocaba ver documentos financieros, balances, referencias comerciales, referencias bancarias, una serie de elementos que nos permitan de alguna manera calificar al cliente para poder decir, bueno, este cliente tiene capacidad de pagarme eh, hasta tantos miles de bolívares o hasta tantos miles de dólares y yo le puedo dar crédito hasta 15 días, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, todo eso, por supuesto, es una dinámica que en la actualidad se está desarrollando de manera muy, muy rápida, muy violenta, por los mismos procesos inflacionarios que vivimos. O sea, no nos podemos dar el lujo de dejar de cobrar, no nos podemos dar el lujo incluso de vender en bolívares a una fecha y esperar a que el cliente quizás nos haga una transferencia, porque hoy, hoy recibimos tantos bolívares por dólar y mañana el dólar pudiera haber variado sustancialmente y todo eso va en detrimento de los ingresos de la entidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ya ese análisis de crédito, pues lo propio es que el cliente, una vez colocada la orden de compra, generemos un documento interno que es la orden de venta. Esa orden de venta se traduce en el despacho de la mercancía, que sería el siguiente elemento. O sea, yo despacho la mercancía porque ya di play, digamos, ya le di autorización a la venta mediante una orden de venta. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente me puede pagar o porque el cliente simplemente pagó. Cuando el cliente, ahorita, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Bueno, simplemente nos ponen una orden de compra y nos han anticipado el pago o incluso ha sido un pago en divisas y recibimos ese pago pues de manera anticipada. Entonces, eso nos da, ¿verdad? Un paso a paso para qué? Para decir, bueno, ya el cliente tiene crédito aprobado o ya pagó o ya se comprometió a pagar en el tal plazo. Por lo tanto, puedo proceder al despacho de la mercancía y emito esa nota de despacho, que es un documento formal. En Venezuela está controlado por el CENIAT, ¿verdad? O sea, tiene un número de control y está asociado a una factura. Es decir, que yo genero el despacho o una nota de despacho, que es un documento con el cual acompaño a la mercancía, es decir, es un documento que nos permite el traslado de las mercancías. Y con luego viene el proceso de facturación. ¿Qué hago para facturar al cliente? Bueno, mediante la factura emito el documento formal de la venta. La factura de venta es el que me permite registrar la venta. La nota de despacho me mueve los inventarios. Es un documento que llamamos de registro inmediato. Mueve los auxiliares, mueve el CARDEX de inventario, mueve el costo de ventas, porque cuando yo
despacho la mercancía, saco las mercancías del inventario. Y en el inventario las mercancías están a precio de costo. Entonces yo ahí muevo el costo de ventas. Cuando emito la factura va al precio de venta. Es decir, que genera el monto bien de la cuenta por cobrar, del monto del ingreso por la venta y el impuesto correspondiente, en este caso el IVA. Entonces, cuando emito la factura es el documento formal de registro en contabilidad. Yo no puedo registrar ventas sin una factura. No puedo registrar una venta con una nota de despacho. La nota de despacho, ya hemos dicho, es para mover el CARDEX de inventario y el costo de ventas. Con la factura que muevo los libros de ventas, muevo IVA, ¿verdad? Los auxiliares de cuentas por cobrar, porque si la venta es a crédito, pues le estoy cargando esa cuenta por cobrar a un cliente. Puedo generar reportes de ventas, puedo generar balances de comprobación, donde puedo ver las cuentas por cobrar, y puedo generar los estados de cuentas del cliente. Y todo este proceso en el cual se genera la mayor interacción es con el proceso de almacén e inventarios, que es nuestro tema número 5. 6, perdón. Luego, en cualquier proceso de ventas es posible que existan devoluciones. Los clientes pueden devolver mercancías, pueden arrepentirse de la compra, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros debemos también documentar. Ya para esto queda 1 minuto 35. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a hablar un poquito acerca del examen y pasamos a la siguiente reunión. El examen va a estar abierto de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Tiene una duración de 25 minutos, es decir, está previsto para que lo presenten en 25 minutos, aunque no es todo ese tiempo necesario. Va a ser mucho más corto. Realmente así está planteado. Van a necesitar una contraseña, la cual se las voy a hacer llegar por el grupo. Y va a estar abierto entre las 3 y las 6. Es un examen muy sencillo sobre el tema número 1, tema número 2, totalmente objetivo, es decir, respuestas para simplemente discernir entre una cosa y otra, seleccionar o marcar una alternativa. Por tanto, pues bueno, no tendrá mayor dificultad. Deben estar entonces pendientes de poder ingresar en el tiempo. Y es muy importante que me hagan llegar hoy el video que les solicité. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, consideren esos elementos para poder desarrollar esta actividad.